Gracias, Connie. Gracias, músicos. Yo le puedo decir Rosy, pero como es el servicio, le decimos Rosemary. Esta mañana hemos llegado a un pasaje de las Escrituras que ha sido un gran estímulo para muchos pastores, incluyéndome a mí, y por una buena razón. Verán, este pasaje que se encuentra en Hechos 20 cuenta la historia de un joven llamado Eutico, quien se durmió mientras Pablo predicaba. Y aunque yo personalmente lo siento por Eutico, porque todo el mundo que haya leído la Biblia sabe que él es el chico que se quedó dormido en la iglesia durante uno de los sermones de Pablo. Yo encuentro la historia muy alentadora, ya que cada pastor ha tenido la misma experiencia que Pablo tuvo de alguien que se queda dormido durante uno de sus sermones. Y ciertamente la he tenido, es cierto. Hace años atrás recuerdo de un vagabundo que venía a la iglesia aquí todos los domingos por la mañana, se sentaba en el banco delantero y no solo se dormía, sino que roncaba ruidosamente. Otro hombre entraba todos los domingos por la mañana y casi en el momento en que se sentaba se dormía. En todos los años que estuvo aquí, y había muchos, no estoy seguro de que alguna vez me haya escuchado dar un sermón, por lo menos no, al menos en su totalidad. Y no soy el único teniendo gente durmiéndose durante uno de mis sermones. Cada pastor tiene historias similares, créanme. Y por eso la historia de Eutico es tan alentadora a los pastores, porque razonamos de esta manera. Si el gran apóstol Pablo tenía a alguien que no podía permanecer despierto durante su predicación, entonces no necesitamos sentirnos muy mal cuando alguien se duerme mientras estamos predicando. Hablando por todos los pastores, el doctor James Montgomery Boyce dijo esto: me alegra que esta historia está en la Biblia, aunque no por las razones que la mayoría de las personas se alegran de saber al respecto. Estoy feliz porque indica que a veces la gente se duerme, incluso con el apóstol Pablo estaba predicando. Estoy seguro de que Pablo no era aburrido o irrelevante. Él no repugnaba a la gente con el aburrimiento de lo que estaba enseñado. Pablo enseñó bien y profundo, pero a veces, a pesar de la mejor enseñanza, la carne humana es débil. Eso fue el caso con Eutico. Ahora, tan alentador como es la historia de este joven que se durmió en la iglesia podría ser para pastores, no es realmente por eso que Lucas lo incluye en su narración en Hechos. Verán, este pasaje es parte de una sección más grande del libro de Hechos, en la que Lucas explica lo que le sucedió a Pablo después de que él dejó la ciudad de Éfeso. Como recordarán, en el capítulo 19, específicamente en el versículo 21, nos dijeron que Pablo había hecho planes para concluir su ministerio de 3 años en Éfeso, en fin de viajar últimamente a Jerusalén y luego eventualmente viajar a Roma. Y leemos esto en Hechos 19, en el versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Ahora, el propósito de Pablo al ir primero a Macedonia y Acaya, que eran 2 regiones o provincias en el Imperio Romano, era de recoger las diversas ofrendas de amor que las iglesias gentiles en esa región habían tomado para los pobres creyentes de la iglesia de Jerusalén. Pero después de hacer estos planes de viaje, incluso enviar a 2 miembros de su equipo misionario a Macedonia y Acaya para prepararse para su llegada, estalló una revuelta en Éfeso que amenazó la vida de Pablo y los otros cristianos que vivían en esta ciudad. Sin embargo, a pesar de que Satanás estaba detrás de esta revuelta y tenía la intención de usarlo para matar a Pablo y eliminarlo como una amenaza para su reino, Dios en su misericordia salva al apóstol al usar el secretario del pueblo para calmar las cosas y restablecer el orden. Y así, a medida que el capítulo 19 llega a su fin y comienza el capítulo 20, Lucas simplemente continúa contándonos sobre Pablo y sus planes de viaje mientras cierra su ministerio en Éfeso y se dirige a Macedonia y Acaya,
en camino a la ciudad de Jerusalén. Pero escuchen atentamente, porque el propósito de Lucas es decirnos acerca de Pablo moviéndose de lugar a lugar. No es darnos un registro aburrido del itinerario del apóstol. No, definitivamente no. Como ven, lo que Lucas quiere que veamos es el corazón de Pablo de amor e interés para las distintas iglesias que plantó durante sus 3 viajes misioneros, y él ahora vuelve a visitarlos con el fin de fomentar y fortalecer los nuevos creyentes en estas iglesias, sintiendo que esta es la última vez que visitará estas iglesias. Pablo quiere asegurarse de que las instruya con las verdades de la palabra, a fin de prepararlos para vivir piadosamente incluso cuando enfrentan pruebas y persecuciones. Y pueden ver que este es el propósito de Lucas, porque todo el capítulo 20 de Hechos está dedicado a contarnos sobre el amor de Pablo y ministerio por estas iglesias. Y Pablo tenía razón acerca de que esta era su última visita a estas iglesias, porque en el capítulo 21 veremos, cuando lleguemos ahí, el apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén. Él pasa 2 años en prisión en la ciudad de Cesarea, de la parte norte de la región, y luego terminará en Roma como prisionero de Estado. Y así es como se cierra el libro de los Hechos con Pablo bajo arresto domiciliario en Roma. Y lo primero que Lucas nos dice en relación con este viaje que eventualmente llevará a Pablo a Roma es lo que le sucedió al apóstol justo después que salió de Éfeso. Y así, cuando comienza el capítulo 20, leemos que Pablo, viajando primero por Macedonia, Acaya, luego a Grecia, visitando las diversas iglesias que fundó para fortalecerlos y alentarlos, y para recoger sus ofrendas de amor, y luego para ir a Jerusalén. Esto es lo que aprendemos de Lucas sobre los viajes de Pablo inmediatamente después de salir de Éfeso. El comienzo de Hechos 20, que no les leí anteriormente, dice esto: después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos, y habiéndolos exhortado, despidiéndolos, partió para ir a Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones y haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses, y habiéndose tramado una conjura en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia, y lo acompañaban Soparte de Berea, hijo de Pirro, y Aristarco, y segundo de los tesalonios, Gayo de Derbe, y Timoteo, Tiquio y Trofimo de Asia, pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. Ahora, estos versículos son prácticamente autoexplicativos, pero hay una gran cantidad de detalles y nombres mencionados, así que déjenme rápidamente ordenar todo esto para ustedes y explicarles lo que Lucas nos está diciendo. La primera cosa que Lucas nos dice es que en algún momento, poco después de los disturbios en Éfeso que habían cesado, Pablo llamó a los creyentes que vivían en la ciudad para que se reunieran con él una última vez, para que él pudiera animarlos. Es muy probable que su mensaje para ellos fuera muy similar a lo que luego les diría a sus ancianos cuando se reuniera con ellos en un lugar llamado Mileto, y eso sería permanecer leal al Señor en medio de las diversas pruebas, por lo que pronto pasarían, porque los falsos maestros estaban a punto de surgir en su iglesia. Algunos por dentro y algunos de afuera. Ellos iban a asaltar a la iglesia, y luego, habiendo terminado de exhortar a los discípulos de Efesio, Pablo salió de Asia Menor y viajó hacia el noroeste de Macedonia, donde se reuniría con Timoteo y Erastos, a quien él había enviado por delante de él para finalizar la colecta de las ofrendas de amor tomadas por las distintas iglesias de esa región. Pero además, Lucas nos dice que les dio mucha exhortación.
salvación. Es decir, del mismo modo que animó a los efesios, así ahora él anima a los diversos cristianos de Macedonia, lo cual incluía para su conocimiento las iglesias en Filipos, Tesalónica y Berea. Y luego, después de pasar un tiempo en Macedonia, alentando a los creyentes ahí, Lucas nos dice que Pablo se dirigió al sur, a Grecia, a la región de Aqueas, esencialmente Grecia, y pasó 3 meses allí, muy probablemente pasando todo su tiempo en Corintio, ministrando a la iglesia allí. Y luego, al cabo de 3 meses, cuando él estaba a punto de abandonar Grecia y zarpar hacia Siria, en su camino a Jerusalén, Pablo se enteró de un complot para matarlo mientras estaba a bordo del barco que iba en esa dirección. Ahora, Lucas nos dice que este complot fue formado por personas judías. Sin duda, estos eran los mismos judíos con los que Pablo tuvo conflictos cuando fundó la iglesia en Corintio, muchos años anteriormente. Ustedes a lo mejor se acuerdan que fue en Corintio donde algunos líderes influyentes de la sinagoga judía, principalmente Crispo y Sóstenes, habían venido a fe en Cristo, lo que obviamente no les pareció bien a la comunidad judía, y además fue en conexión con el ministerio de Pablo en Corintio, que usted a lo mejor recuerda que el pueblo judío ahí había sido humillado y reprendido por su procónsul Galio, cuando intentaron meter al apóstol Pablo en problemas como infractor de la ley. El cónsul simplemente descartó su caso como una disputa religiosa y se negó a siquiera escucharlos. Ellos estuvieron humillados y aparentemente la comunidad judía, todavía furiosa por su ira hacia Pablo, ahora planea asesinarlo en este barco que navega hacia Siria. Lo más probable es que su plan fuera que alguien asesinara a Pablo por la noche y arrojara su cuerpo por la borda. Pero después de haber descubierto este complot, Pablo cambió sus planes y decidió regresar al norte, a Macedonia. Pero él no viajó allí solo. Lucas revela que Pablo estuvo acompañado por varios hombres, probablemente líderes de varias iglesias gentiles que habían tomado esta ofrenda de amor para la iglesia de Jerusalén. Primero, vemos que en el versículo 4 Lucas identifica a estos hombres como él dice, y lo acompañaba Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los Tesalonias, Gallo y Derbe y Timoteo, Tíquico y Trofino de Asia. Ahora, como acabo de decir, cada uno de estos hombres son de las iglesias establecidas por Pablo durante sus 3 viajes misioneros y todos ellos van a acompañarlo a Jerusalén, llevándose con ellos las distintas ofrendas de amor que sus iglesias recogieron para los creyentes judíos. Sin embargo, por alguna razón que solo Pablo sabía, no se pone en las escrituras, no está aquí en las escrituras para nosotros verla. Vemos que el apóstol, según el versículo 5 y 6, él envía a estos hombres por delante de él a esperar su llegada a un pueblo por el nombre de Troas, mientras él se queda atrás en Filipos con el fin de celebrar la Pascua, y luego navegando hacia Troas, él llega allí 5 días más tarde. Pero no llegó solo. Quiero que noten, se den cuenta de cómo están redactados los versículos 5 y 6. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas y allí quedamos 7 días. Ahora, observen que Lucas usa las palabras nos y nosotros varias veces en estas frases, lo que significa que Lucas, se acaba de volver a unirse con Pablo en su obra misionera y viajes. Muy probablemente Lucas ha estado en Filipos todos estos años desde la fundación de la iglesia y ha estado ministrando como su líder espiritual, un representante de Paul, pero ahora todos estos hombres, los representantes de las diversas iglesias gentiles, así como Lucas y Pablo, se han reunido en la ciudad de Troas y según el versículo 6 pasaron una semana allí.
Ahora, escuchen atentamente. Mientras Pablo pasó 7 días en Troas, Lucas nos cuenta acerca de uno de esos días. Él solamente se enfoca en uno de esos días, el último día que Pablo estuvo allí, que fue un domingo. Y como era domingo, la iglesia se reunió para celebrar un servicio de adoración en el que Pablo y sus hombres formaban parte de esto. Y el significado de esta celebración es que esta es la primera, y quiero añadir, la única descripción encontrada en el libro de Hechos de un verdadero servicio de adoración de la iglesia. Por lo tanto, al contarnos sobre este servicio de la iglesia dominical en Troas, Lucas revela no solo cómo los primeros cristianos se reunieron y adoraron al Señor juntos, sino que nos da principios eternos de cómo deberían ser nuestros servicios en la iglesia hoy día. Como vemos, al observar la forma en que los cristianos en Troas adoraban al Señor, vemos que varias características que todo servicio religioso debería tener, incluyendo el nuestro. Y quiero compartir con ustedes que esto no es un pasaje único. Esto es algo que debemos tener en mente, que no tiene tiempo. Y es que a medida que desarrollamos este pasaje, la primera característica de un servicio de adoración que vemos en Troas es que la iglesia se reúne para el culto el domingo. Dice, el primer día de la semana, en el versículo 7, cuando estábamos reunidos. Ahora, lo primero que nos dice Lucas es que el día de la semana en que los cristianos de Troas se reunieron para un servicio de la oración fue el domingo, el primer día de la semana. El domingo no es el último día de la semana, sino el primer día de la semana. Y esto es significativo porque este es un cambio del día de la semana que Dios había ordenado a los judíos que se reunieran para la adoración corporativa. Como recordarán, la ley del Antiguo Testamento instruyó a Israel que adoraran como un pueblo en el séptimo día de la semana, que es el sábado o el día de reposo. Sin embargo, aquí vemos que los cristianos de Troas, junto con el apóstol Pablo, no practicaron esta ley judía del Antiguo Testamento de reunión los sábados, pero en cambio eligieron a reunirse para el culto el domingo. Ahora bien, es importante que entendamos por qué los cristianos adoran el domingo en lugar del sábado, y en unos pocos minutos voy a explicar la razón de esto, pero antes de hacerlo quiero abordar algo que estoy convencido de que nuestra iglesia necesita escuchar, y ese es el hecho de que Dios ordena a los creyentes en Cristo que se reúnan para la adoración corporativa. El hecho de que debemos hacer esto los domingos está subordinado al principio primario de que debemos unirnos como un cuerpo de iglesia para adorar al Señor. Esto es exactamente lo que hicieron los creyentes en Troas, y esto es lo que el Nuevo Testamento claramente les ordena a todos los creyentes que se reúnan para llevar a cabo los servicios de la iglesia. Escuche lo que nos dice en Hebreos 10, 24 y 25. El escritor dice, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Ahora, amigos, con todo lo que se habla en estos días sobre los mandatos del gobierno, quiero recordarles que esta declaración aquí en Hebreo 10 es el mandato de Dios para que esté en la iglesia los domingos. Sin embargo, muchos de ustedes, y obviamente estoy hablando a aquellos que no están aquí, porque ustedes que están aquí, por supuesto. Muchos de ustedes que no están aquí en estos días, usted no ha regresado a la iglesia, están viendo esto a través del internet, en transmisión en vivo, pero yo entiendo que algunos de ustedes tienen serios problemas de salud, y para usted el estar en la iglesia lo pondría en un riesgo muy alto, y yo no quiero hacer eso. Pero ese no es el caso con muchos de ustedes. Sospecho que muchos de ustedes se mantienen alejados, ya sea por miedo a contraer el coronavirus o simplemente se han acostumbrado a la
cómoda costumbre de quedarse en casa y les resulta más conveniente que vestirse e ir a la iglesia. Por lo tanto, quiero que tengan en cuenta esto. Ninguna de estas razones es válida para mantenerse alejado de la iglesia y no niegue el mandamiento de Dios para estar en la iglesia. Si se mantiene alejado de la iglesia porque existe el riesgo de que pueda contraer el coronavirus, entonces la realidad es que puede estar manteniéndose alejado de la iglesia durante mucho tiempo, porque este riesgo podría durar años, como el virus muta en varias formas. Escuche, vivimos en un mundo caído y por lo tanto siempre habrá riesgo y peligros en la vida. Siempre habrá gérmenes. Sin embargo, usted no debe ser rehén del miedo o le impedirá hacer las cosas precisas que Dios ordena que haga y que es el reunirse con sus hermanos y hermanas en la iglesia los domingos. Escuchen, cristianos perseguidos en todo el mundo arriesgan su vida todos los domingos que van a la iglesia, pero todavía van independientemente de los riesgos. Ellos no permiten que el miedo les impida obedecer a Dios. Además, quiero decirle que usted, para ser consistente, usted toma riesgo todos los días, cada vez que va a una tienda o a su trabajo. En estos días simplemente está tomando riesgo. No puede escapar los riesgos, no hay ninguna garantía. Eso nada está garantizado. Hemos tenido la vacuna del flu y a algunas personas todavía les da. Usted no puede escapar. Eso es la nueva realidad de nuestro mundo. Y si usted está pensando que usted solo tiene que esperar a venir a la iglesia hasta que la ola de este virus se calme, entonces debo recordarles que esta subida es muy reciente y muchos de ustedes no estaban en la iglesia antes de este pico. No, el aumento no es el problema es el miedo que le impide obedecer la palabra de Dios. De hecho, todo esto empezó en marzo, por lo que el próximo mes serán 6 meses desde que muchos de ustedes han venido a la iglesia. Y si este virus se prolonga durante varios años, usted nunca viene de nuevo a la iglesia. Usted honestamente cree que este será la voluntad de Dios cuando Él te ordena claramente que estés en la iglesia. Para aquellos de ustedes que viven en el miedo de enfermarse, quiero que consideren estas palabras pronunciadas por Charles Spurgeon durante el tiempo que ministró durante un brote de cólera en Londres que estaba tomando la vida de un porcentaje muy grande de personas. Ahora, el contexto es que al dedicarse él mismo a ministrar a las personas durante esta gran plaga, Spurgeon luchó con el agotamiento físico y mental, así como con el miedo por su propia seguridad, pero en lugar de retirarse en miedo, aprendió a confiar a Dios en sus propias palabras. Él explica cómo el Señor lo fortaleció durante este momento difícil. Esto es lo que él escribe. Al principio me entregué con ardor juvenil a las visitas de los enfermos y fui enviado desde todos los rincones del distrito por personas de todos los rangos y religiones. Pero pronto me cansé de cuerpo y me enfermé de corazón. Mis amigos parecían caer uno por uno y me pareció que me enfermaba como los que me rodeaban. Un poco más de trabajo y llanto me habría deprimido entre el resto. Sentí que mi carga era más pesada de lo que podía soportar y estaba listo para hundirme debajo de ella. Regresaba tristemente a casa después de un funeral cuando, como Dios quiere, mi curiosidad me llevó a leer un periódico que estaba regado en la ventana de un zapatero en la calle de Great Dover. No parecía un anuncio comercial, ni lo era, ya que llevaba en una buena letra de mano gruesa en negro estas palabras: ¿por qué has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación? No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. El efecto sobre mi corazón fue inmediato. Fe se apropió del pasaje como
como mío. Me sentí seguro, renovado, ceñido con la inmortalidad. Seguí visitando a los moribundos en un espíritu tranquilo y pacífico. No sentía miedo del mal y no sufrí ningún daño. La providencia que me movió al comerciante a colocar esos versículos en su ventana, la reconozco con gratitud y en recuerdo de su maravilloso poder adoro al Señor mi Dios. Ahora comprenda, Spurgeon no estaba diciendo que tenemos una promesa de Dios de que ningún cristiano morirá por enfermedad, pero lo que él está diciendo es que puedes confiar en el Señor, de que lo preservará y que no debes temer morir por contraer un virus, porque Dios ha determinado el tiempo y los medios de su muerte. Y además, tienes todo para ganar por la muerte y nada que temer. Entonces, para aquellos de ustedes que se han alejado del Lakeside por miedo a enfermarse, mi exhortación como un pastor amoroso a ustedes es regresen a su iglesia. Porque usted tiene el mandato de Dios de no abandonar la reunión con otros cristianos. Ahora, yo voy a decir esto con mucho amor y y con tanto respeto como pueda, pero con la misma fuerza como pueda. Su autoridad no es el doctor Fauci, pero la palabra de Dios. Y la palabra de Dios les ordena que no abandonen la reunión con sus hermanos cristianos en los domingos. Ahora, por favor, escuchen muy atentamente lo que les voy a decir. Sin tener presente cuál es la manera en que usted ve este virus, lo que deben de mantener presente es el ver el servicio de la iglesia. Es que les exhorto a que ahora regresen a la iglesia. El servicio en su hogar no es lo mismo que venir aquí a la iglesia, y espiritualmente no es espiritualmente saludable. Lo que Satanás quiere hacer es el debilitar su relación con Cristo y su relación con otras personas. Su meta es de destruir la salud de nuestra iglesia y de cualquier otra iglesia, y él hace esto a medida del miedo, manteniéndolo aislado de otros creyentes y aislado de su iglesia. Así que por favor, dejen de estar viviendo en miedo. No hay justificación para eso. Esa no es la manera que Dios quiere que usted viva. Y ahora, para aquellos de ustedes que se han mantenido alejados simplemente porque es más conveniente el ver el servicio de la iglesia en la transmisión en vivo, los exhorto también ahora que regresen a la iglesia. Nuevamente, el ver el servicio no es lo mismo que venir a la iglesia, no es espiritualmente saludable. Usted se va a marchitar como un cristiano porque Dios lo ha diseñado para que crezca mejor cuando está conectado con otros creyentes en una comunidad, en el contexto de una comunidad, de una iglesia local. Así que no deje que la pereza espiritual lo gobierne. Sea disciplinado y venga a la iglesia, y no se esté bajo las ilusiones de que eventualmente usted volverá a la iglesia cuando las cosas se abran más o se vean mejores, porque usted no lo va a hacer. Lo más probable es que no lo haga. Ahora, ¿por qué diría eso? Porque si no decide regresar a la iglesia ahora, después de escuchar a su pastor decirle que Dios les ordena que no abandonen la reunión, entonces no es muy probable que usted decida regresar en otro momento. También me doy cuenta de que algunos se han alejado de la iglesia porque no tenemos nada para los niños pequeños, y entiendo esto, pero lo aliento a que traiga a sus hijos pequeños a la iglesia, y si ellos hacen ruido en el servicio, yo puedo hablar más alto, para que lo sepan. Entonces, por cualquier razón que usted lo haga, lo estoy exhortando de que hagan planes para estar aquí el próximo domingo. Ahora me doy cuenta de que nuestra configuración en el auditorio no es ideal,
pero es lo mejor que podemos hacer ahora, dadas las circunstancias y bajo las guías del gobierno, pero tenemos espacio para ustedes y estamos trabajando en esto. Nuevamente, quiero que sepan que tenemos espacio para ustedes, aunque no sea ideal, tenemos muchos asientos en el desbordamiento del gimnasio y por ahora tenemos un duplicado exacto de nuestro servicio matutino en la noche. Entonces, hay espacio para ustedes. Nuevamente, yo inclusive me pongo la misma ropa, el mismo traje para que ustedes se sientan que es lo mismo. Así que hay puesto para ustedes, regresen. Escuchen, soy consciente de lo que acabo de decir. Puede que le moleste a algunos de ustedes, algunos a lo mejor no me mandarán una tarjeta de Navidad, yo lo entiendo. Pero lo que estoy diciendo, esto se lo digo con amor como pastor a ustedes, porque ustedes necesitan volver a la iglesia ahora, o de lo contrario nunca volverán a la iglesia, porque es demasiado fácil acostumbrarse a ver la transmisión en vivo por internet. Pero como ya dije, la transmisión por el internet no es la iglesia. La iglesia implica estar con otros creyentes con el propósito de adorar al Señor juntos. Y algo más acerca de estar en la iglesia es que es de vital importancia para entender es que la iglesia no es todo acerca de usted. El escritor de Hebreos exhorta a estas personas a venir a la iglesia con el propósito de estimular a otros a amar y hacer buenas obras. Verá, su asistencia en la iglesia es crítica para el beneficio de los demás. Sus compañeros miembros de la iglesia necesitan verlo a usted los domingos, necesitan interactuar con usted, necesitan sentir su amor y compromiso con el Señor y necesitan ver que los amas lo suficiente como para alejar sus miedos y preocupaciones. Ahora, volviendo a Hechos 20, vemos que los cristianos de Troas se reunieron a la iglesia el domingo en lugar del sábado. Entonces, ¿por qué fue esto el caso? Y por eso no creen en Cristo de todo el mundo. Nuevamente tenemos que ver el por qué las personas que creen en Cristo en todo el mundo se reúnen los domingos, como lo estamos haciendo hace 2000 años atrás. La razón principal es que nos reunimos el domingo y no los sábados, es porque fue el domingo cuando Jesús resucitó de los muertos, de modo que cada vez que nos reunimos el domingo es un día para celebrar la resurrección de nuestro Señor. Es decir, cada domingo es como una celebración de Pascua, es una forma de afirmar que Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Además, no hay un mandamiento en el Nuevo Testamento para los creyentes de que adoren en el sábado. La orden de adorar el sábado fue dada exclusivamente a Israel bajo la ley mosaica. En todas las cartas de Pablo no hay una sola declaración de advertencia para que los cristianos eviten violar la ley del sábado. De hecho, en Gálatas 4, Pablo escribe: pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Entonces, la primera característica de un servicio de adoración que vemos de los creyentes en Troas es que la iglesia se reunió para el culto el domingo. Pero hay una segunda característica de su servicio de adoración que Lucas revela, y es: la iglesia se reúne por el propósito de partir el pan. En el versículo 7, él dice: el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan. Lucas afirma que los cristianos se reunieron el domingo para partir el pan, que es una referencia a una comida común, comida como banquete de amor o agape, algo así como una cena compartida, seguido de observar la cena del Señor. Pero por eso, cuando Pablo reprende a los corintios por la forma pecaminosa en que se acercaron a la cena del Señor, los reprende por su glotonería y
por su falta de buenos modales al esperar que otros lleguen a la iglesia antes de cenar. El 1 Corintios 11, 20 al 22, él dice: por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Ahora, observar la cena del Señor debe ser una parte vital de un servicio de la iglesia dominical y debe ser algo de lo que todo cristiano se asegure de ser parte, porque Jesús dijo que debemos hacer esto en memoria de Él. Y una vez más, les recuerdo que la cena del Señor es algo que se debe hacer junto con la reunión de otros creyentes en un servicio de adoración de la iglesia y que no se debe hacer en el aislamiento de su propio hogar. Varias veces al dirigirse a los corintios acerca de observar la cena del Señor, Pablo menciona que esto debe hacerse cuando la iglesia se reúne. En 1 Corintios 11, 17 él dice: pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Nuevamente leemos 1 Corintios 11, 18. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Y aún nuevamente leemos en 1 Corintios 11, 20. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Él los está regañando porque estaban viniendo y no se estaban comportando correctamente, pero el punto es que ellos se estaban reuniendo. Ahora, cuando estamos encerrados, no teníamos otra forma de observar la cena del Señor excepto a través de la transmisión en línea en vivo. Y había algunos que nos criticaba por esto, porque decían que la cena del Señor solo debe ser observada como cuando la iglesia se reúne. Y esto lo entiendo exactamente lo que ellos estaban diciendo, pero estos eran tiempos anormales y la iglesia no tenía permitido reunirse físicamente en ese momento, pero ahora puede hacerlo y debería estar aquí cuando tengamos comunión, porque esto también es un mandato de Jesús. Ahora, ¿con qué frecuencia una iglesia local debe observar la cena del Señor? La Biblia pues realmente no lo dice. Jesús simplemente estableció el principio general de que con la frecuencia con que comes este pan y bebes esta copa, proclamas la muerte del Señor hasta que Él venga, pero no prescribe con qué frecuencia debemos celebrar la cena del Señor. Por ejemplo, una de las iglesias a la que yo visito cuando vamos a Italia, ellos lo hacen todos los domingos. Hay unas que lo hacen una vez al mes. Realmente no hay bien o mal en cómo lo hacen. Lo importante es cuando estamos observando la cena del Señor, que lo hagamos todos juntos. Eso es más importante de que tan a menudo lo hacemos. Y lo importante nuevamente es de reunirse. Ahora bien, hasta ahora hemos visto dos características del servicio del culto en Troas. Uno, la iglesia se reunieron el domingo, y número dos, la iglesia se reúne para el propósito de observar la cena del Señor. Y ahora la tercera característica del servicio de oración en Troas es que la iglesia recibió la enseñanza de la palabra de Dios. En el versículo 7, él dice: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba. Él estaba enseñando, dice, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Él está diciendo, mientras la iglesia se preparaba para comulgar, Pablo comenzó a hablarles, es decir, él comenzó a enseñarles. Ahora estaba esta palabra griega particular para hablar, no solo significa instrucción y enseñanza, sino que también podría implicar algún tipo de discurso. Por lo tanto, es muy probable que cuando Pablo comenzó a enseñarle a la iglesia, que la gente le hizo preguntas, de modo que en realidad hubo algún tipo de diálogo entre Pablo y los miembros de la iglesia. Y sin duda Pablo, siendo el maestro
minucioso que era, y sabiendo que esta era la última vez que estaría con la gente en la iglesia, pasó una cantidad considerable de tiempo respondiendo a algunas de esas preguntas. Y es por eso que leemos al final del versículo 7 que prolongó su mensaje hasta la medianoche. Ahora, por lo que sabemos, Pablo puede haber empezado a hablar bastante tarde por la noche, porque en algunas culturas la gente tiene su cena muy tarde. Pero sin importar a la hora en que Pablo empezó a enseñarles, lo que sabemos es que él continuó enseñándoles hasta altas horas de la noche, hasta aproximadamente la medianoche, y luego sucedió algo que interrumpió el servicio de la iglesia y su enseñanza. Leemos en el versículo 8 al 9. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico, y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Lucas explica que el lugar donde se reunió la iglesia, que era la habitación superior de una casa de alguien, ya que no había edificios de la iglesia en esos días, y en esta habitación superior había muchas lámparas que, al tiempo que agregaban luz de la habitación, también la hacían caliente y cargada con un humo y vapores, y faltaba el oxígeno. Y todo esto funcionó en contra de un pobre joven llamado Eutico, que fue vencido por la somnolencia, se durmió, de modo que mientras que Pablo continuaba hablando no pudo mantener los ojos abiertos, y, como dije, se quedó dormido, y como estaba sentado junto a una ventana abierta, cayó al suelo. Su muerte de este edificio de 3 pisos obvio al caer en la calle. Ahora, francamente, creo que Eutico ha tenido una mala reputación por quedarse dormido durante uno de los sermones de Pablo, pero realmente no deberíamos ser demasiado duros con él. Por un lado, era solo un muchacho joven que, según los estudiosos, tenía entre 7 y 14 años. Los niños de esa edad no están acostumbrados a quedarse despiertos hasta tarde en la noche, y esto era medianoche. En segundo lugar, aparentemente trató muy duro de mantenerse despierto. Es por eso que estaba sentado junto a la ventana, porque sabía que necesitaba aire fresco para mantenerse despierto y escuchar el mensaje, y estaba haciendo todo lo posible para hacer esto. Después de todo, no todos los días tienes la oportunidad de escuchar a un apóstol, pero la tardanza de la noche, su edad y la congestión de la habitación trabajaron en su contra, por lo que finalmente sucumbió a quedarse dormido, y según el versículo 9 se cayó y murió. Ahora, en estos días tendemos a encontrar humor en Eutico, que se duerme en la iglesia, porque todos hemos conocido a veces la lucha por permanecer despierto durante algunos sermones, y la mayoría de los pastores pueden contar algunas historias bastante divertidas sobre personas que se duermen en la iglesia, como esta de Ken Hughes. Él escribe: como pastor, una y otra vez me han recordado que en cualquier domingo hay creyentes que corren el riesgo de quedarse dormidos en la iglesia. He visto a personas quedarse dormidas y golpearse la cabeza contra el banco frente a ellos. He estado sentado en la plataforma cuando uno de mis asociados se quedó dormido y dejó caer su himnario. He escuchado a personas despertar con un ronquido. En una congregación, cierto joven se sentaba en la primera fila y dormía todos los domingos. Tan pronto como terminaba la introducción, sus ojos se cerraron y su cabeza se inclinó. Sin embargo, el más memorable fue el domingo en que él y su esposa se quedaron dormidos con la cabeza apoyada una contra el otro. Escuché a un predicador hablar de un anciano que se durmió, y cuando su esposa le dio un codazo durante el servicio, se levantó y pronunció la bendición. Ahora, en el caso de Eutico, aunque hoy tendemos a reírnos del pobre muchacho, la realidad es que su cuerpo se derrumbó en la calle y murió. Él se cayó y murió. Y
debe haber sido algo horrible el experimentar un servicio religioso de esta manera. Es decir, imagino que mientras que Pablo estaba hablando, alguien deja salir un grito aterrador al ver Eutico caerse de la ventana, y el servicio de la iglesia termina cuando toda la gente baja corriendo las escaleras hacia el pobre cuerpo quebrantado de este joven, y alguien lo recoge muerto. No hay duda de que comienza el llanto y los lamentos, pero entonces cuando Pablo llegó abajo sucedió algo inusual. Pedro, en el versículo 10 leemos, pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo: no os alarméis, porque está vivo. Después de que Pablo llegó al cuerpo de Eutico, él cayó sobre él y lo abrazó, y luego anunció que estaba vivo. Ahora, algunas personas se han preguntado si Eutico realmente había muerto, o si la gente pensaba que había muerto porque Pablo dijo que su vida estaba en él. Pero la verdad es que en realidad murió, porque eso es lo que dice el versículo. Fue recogido muerto en el versículo 9. Recuerden que Lucas era un médico y él estaba allí para comprobar que Eutico estaba muerto. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un milagro hecho a través del Pablo, que lo verificó como un verdadero apóstol y representante de Jesús. Ahora, como dije antes, mi corazón está con Eutico. Después de todo, él estaba en la iglesia y estaba haciendo todo lo posible para escuchar a Pablo y mantenerse despierto, pero fue demasiado para él y se quedó dormido y murió. Ahora, aunque funcionó bien para Eutico, porque Pablo estaba allí para devolverlo a la vida, yo les animo que hagan su mejor esfuerzo para no dormirse en la iglesia, porque como dijo Spurgeon, recuerden, si nos dormimos durante el sermón y morimos, no hay apóstoles para restaurarnos. Entonces, trate de dormir bien el sábado para que pueda mantenerse despierto los domingos por la mañana. Así que después de que Pablo realizó este milagro de restaurar la vida de Eutico, todos volvieron arriba y la reunión de la iglesia continuó, como Lucas nos dice en los próximos versículos. Él nos dice en los siguientes dos versículos, en 11 y 12, él dice: y volviendo arriba, después, él está hablando de Pablo, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó, y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Después de que todos se instalaron en el piso de arriba, la gente comió juntos y observaron la cena del Señor, y luego Pablo simplemente continuó hablando y enseñando durante toda la noche hasta la mañana, y luego dejó a Troas, y los aliviados padres de Eutico lo vieron, lo llevaron a casa y se sintieron muy reconfortados, muy consolados. Ahora, normalmente los predicadores no hablan tanto como lo hizo Pablo, pero es importante darse cuenta de que esta era la última vez que estaría con estas personas, y quería que supieran lo más posible sobre la palabra de Dios. Y lo importante de esto es que Dios ha ordenado que su palabra sea enseñada cuando su pueblo se reúne los domingos. Así es como Dios le habla a su pueblo cuando están reunidos delante de él, y pastores dotados les exponen las escrituras. Es por eso que Pablo estableció para Timoteo y para todos los pastores el principio eterno de Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que llegó, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Es de la enseñanza de la palabra de Dios que crecemos espiritualmente, que ganamos discernimiento. De la enseñanza de la palabra de Dios es que estamos siendo equipados para servirle y ministrar a otros. Al escuchar la palabra de Dios es que aprendemos a obedecer y glorificar a Dios. Todo regresa a la palabra de Dios.
Entonces, al mirar esta iglesia en Troas, hemos aprendido que un servicio de adoración de la iglesia involucra 3 cosas: reunirse los domingos, observando la cena del Señor y escuchando la palabra de Dios predicada. Ahora, esto no es, y quiero que observen, no es una lista exhaustiva de lo que sucede en un servicio de la iglesia, porque sabemos por otras escrituras que debemos cantar juntos en la iglesia y debemos dar nuestras ofrendas, que debemos orar en la iglesia. Todo esto está incluido, aunque no está específicamente mencionado por Lucas aquí, pero nada de esto sucedería y nada de esto sería su experiencia a menos que usted decida estar aquí los domingos. Y así, una vez más, lo animo a aquellos de ustedes que no han regresado, que regrese a la iglesia. Lo necesitamos. A menos que tenga un problema médico muy serio que lo ponga en alto riesgo, lo necesitamos aquí. El Señor le manda de que esté aquí. Nos dice que confiemos en el Señor en esto. Ahora, si usted no conoce a Cristo, a Jesucristo como su Salvador, entonces la prioridad para usted no es tanto la iglesia, sino el recurrir a Cristo para su salvación. Él murió por usted y por mí en la cruz para pagar por nuestros pecados, y no hay ninguna otra manera para tener el perdón de los pecados a menos que usted venga a Cristo poniendo su fe en Él para salvación. Esa es la única manera de ser salvo. Esa es la única manera que Dios lo puede declarar a usted justo. No hay ninguna otra manera. Jesús dijo: yo soy la luz y el camino. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y usted que viene, venga hoy. Hoy es el día de salvación. Clame a Cristo que venga a salvar su alma, y Él lo hará. Y así nos gustaría verlo aquí en la iglesia. Ahora oraré y nuestros músicos terminarán el servicio. Padre, te damos gracias por este mensaje. Sabemos que hay unas cosas muy duras que se han dicho, pero sabemos que esta es tu palabra, y ayúdanos a balancear esto. Ayúdanos a orar y ser personas que digamos sí en nuestro corazón mientras que estamos viendo esto. Señor, oro que aquellas personas que están escuchando estas palabras, que se sometan a lo que tú dices. Y Señor, mi corazón va a personas que están viviendo en miedo. Todos nosotros hemos estado en ese puesto, lo entiendo, pero pido, Señor, y oro que tú les des fortaleza y les des ánimo. Y oramos, Señor, que también nos dé sabiduría mientras que pensamos cómo abrir la iglesia y cómo adaptarnos a esto, Señor. Oramos, Señor, por aquellas personas que necesitan a Cristo, Señor, que tú utilices todo esto en el nombre.